Muy buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Espero les haya gustado esta nueva canción de introducción que hicimos justamente para este Congreso Apologético, este Congreso Eucarístico, más bien RUA 2025. Agradecer de antemano a la hermana Bashmi, quien fue la que nos realizó esta canción que quedó preciosa. Bueno, al menos a mí me gusta mucho. Hermanos, primero que todo, pues darle las gracias a ustedes por estar aquí presentes una vez más en la séptima charla que tendremos de este Congreso Eucarístico y hoy con un invitado especial, como todos los invitados que traemos a este humilde espacio, y es mi hermano Rafael Castillo del canal de YouTube Fides et Ratio, quien nos está acompañando, creo ya por segunda vez, hermano, en este humilde espacio. ¿Cómo estás, Rafa? Dios te bendiga. Muchísimas gracias por venir aquí a darnos esta interesante clase. No, un enorme placer siempre hablar sobre este tema tan maravilloso y de igual forma tan incomprendido, ¿no? Tanto por el lado protestante como inclusive por muchos católicos, ¿no? Pero pues bueno, aquí estamos para hablar de ese tema que en lo personal referente a temas de apologética y teología es de mis temas favoritos sin lugar a dudas y pues como siempre es un placer tanto compartir espacio contigo como pues hablar sobre este tema, ¿no? Que como digo, en lo personal me encanta totalmente. Claro, hermano, muchas gracias a ti por pues tener la deferencia de venir aquí a visitarnos a este humilde espacio y un tema importantísimo, hermano Rafa, un tema muy bonito y también un tema que se debate mucho en las cuestiones de apologética católica con los hermanos protestantes, que es el tema de la transustanciación. Entonces, para que lo tengan presente, hermano, en este programa que va a durar poquito más de una hora, ¿no? Recuerden que es la séptima charla, recuerden compartir el programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. De hecho, este es el objetivo que nosotros tenemos haciendo estos programas. También recuerden dejar su like y comentar ahí en el chat. Hermanos, gracias sobre todo a Dios por permitirnos un día más de estar reunidos, aunque sea aquí a la distancia en este humilde canal. Y hermano Rafa, como hacemos de costumbre, antes de empezar con este interesante tema de la transustanciación, nosotros dirigimos una pequeña oración al Creador antes de iniciar el programa. No sé si gustas hacer una pequeña oración, hermano. Claro, sí, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche que nos das la facultad de poder dialogar e inclusive enseñar a más personas sobre este tema tan maravilloso que es el Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía, y más a fondo el tema de la transubstanciación, cómo pues precisamente Jesucristo se hace presente en cuerpo, alma, sangre y divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Te damos gracias y te agradecemos también con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias, Rafa, por esa linda oración. Hermanos, bien les decía a ustedes que el programa que tenemos hoy, que es el séptimo programa de este Congreso Eucarístico, es sobre el tema de la transustanciación. Y el hermano Rafa Castillo, quien nos visita de México, nos va a dar este interesante tema. Hermano Rafa, pues el escenario es todo tuyo y como bien le explico a todos los hermanos, cualquier duda que tengan, déjenla en el chat y quizás al final de la exposición el hermano Rafa pues la pudiera contestar, ¿no? Como hacemos siempre, ¿no? Entonces, hermano, no sé si pasa la presentación por ahí. Sí, en un momentito. Bueno, Y primero, mientras, mientras me voy presentando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rafael Castillo. Soy originario de México. Soy un joven de 22 años ya. El viernes 21 de marzo cumplí 22 años. Hace muy poquito, realmente hace 3 días, ya tengo 22. Y pues bueno, a mí me encanta la apologética. Desde que tengo aproximadamente 17 años me han interesado mucho los temas bíblicos. Más avanzado en edad, ya a los 18, 19, empecé a entrar en temas de filosofía, teología, y pues bueno, gracias a Dios, pues hoy nos tiene aquí
pues con el poco mucho conocimiento que pueda tener, pues le agradezco mucho que pues puedo ser de bendición para las personas. Como ustedes, como muchos sabrán, o como tal vez muchos no sabrán, yo empecé en el protestantismo y precisamente... Creo que se nos fue un toquecito el hermano Rafael, que tiene problemas un poquito con el internet. Hermanos, bueno, mientras él regresa, primero que todo, dale gracias a todos ustedes por hacerse presente, ya más de 44 personas conectadas en vivo, y a todas las personas que se van a ir conectando a lo largo de este programa, ¿no? Sí, se cortó un poquito, de hecho, cuando estábamos tras bambalinas, también se le cortó un poco. Espero que no tenga muchos problemas con su conexión de internet, ¿no? Porque todos conocen al hermano Rafa. Es un joven mexicano que ha incursionado en este mundo de la apologética, que ha hecho buenos debates, buenos programas, y este tema él lo maneja muy bien. Por eso yo le quise asignar al hermano Rafa este tema tan bueno, tan interesante, sobre el tema de la transustanciación. Hermanos, recuerden compartir este programa, recuerden comentar ahí con respeto y recuerden regalarnos su like, ¿no? Vamos a esperar que el hermano se conecte, porque sí dura un poquito para volverse a conectar. Él es originario de la zona del Caribe, si no me equivoco, de allá de México, de Playa del Carmen, esa hermosa zona mexicana, Playa del Carmen. De ahí es nuestro amigo Ángel Rafael Castillo. Hermanos, recuerden que este ya es el séptimo programa, por así decirlo. Ya tuvimos al hermano Frankie Garcés, tuvimos a la hermana Cruz Iniesta, que nos habló sobre las raíces hebreas de la Eucaristía, al hermano Fabián Ramos, que nos habló del paralelismo entre la Eucaristía cristiana y la Pascua judía. Ya regresó el hermano Rafa. Se te Sí, cortó un momento, hermano. Si sí, quieres, un subes momento. nuevamente la presentación. Claro. Mm. Bueno, como les iba diciendo, muchos sabrán que yo antes era protestante, pero pues precisamente en mi búsqueda en conocimiento teológico, filosófico, igual estudio de las escrituras, fue que descubrí que la posición más cercana para seguir el cristianismo pleno es en la Iglesia Católica, ¿no? En la Santa Iglesia Católica. Entonces, pues bueno, eso es lo que me tiene aquí y pues gracias a Dios y pues a Rigo que me da la oportunidad de pues estar en este programa tan bonito hablando sobre la transubstanciación. Pues bueno, entrando en materia y pues empezamos precisamente como nos gusta, pues definiendo primeramente qué es la transubstanciación, porque, bueno, aquí me faltó la N en la presentación, una disculpa ahí. Me gustaría precisamente definirlo basado en lo que dice la definición dogmática del Concilio de Trento. Dice, mas por cuanto dijo Jesucristo, nuestro Redentor, que era verdaderamente su cuerpo lo que ofreció bajo la especie de pan, ha creído por lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios, y lo mismo declara ahora de nuevo en este mismo Santo Concilio, que por la consagración del pan y del vino se convierte toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, cuya conversión ha llamado oportuna y propiamente transubstanciación la Santa Iglesia Católica. Esto lo pueden encontrar en el Concilio de Trento, sesión 13, capítulo 4, en los decretos sobre la Eucaristía. Bueno, esto definiéndolo en otras palabras, ¿qué es lo que nos dice? Que al momento que precisamente se está haciendo el acto de la misa, bueno, cuando se lleva precisamente el acto de la misa, ¿qué es lo que sucede? Tenemos precisamente lo que conocemos como la hostia, que es y el vino, que pues precisamente son los elementos, las especies que se utilizan para esta conversión, ¿no? Entonces, cuando sucede este cambio, lo que es la sustancia del pan y la sustancia del vino dejan de ser sustancia de pan y sustancia de vino y se convierten en la sustancia del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pues precisamente en este cambio, pues sucede esta cosa. Pero bueno, vamos a ver un poquito más a fondo qué es sustancia y qué es accidente, ¿no? Porque una persona, pues puede tener confusiones con esos términos, ya que son términos de origen filosófico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es sustancia y qué es accidente? Sustancia, la definición corta, es precisamente aquello que le conviene por naturaleza ser por sí, y la definición de accidente es aquello que le conviene por naturaleza ser por otro. Pongamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí a un ser humano
¿Qué es la sustancia? La sustancia precisamente es el ser humano. ¿Y cuáles son los accidentes de este ser humano? Pues bueno, pueden ser el color de piel, el color del cabello, pueden ser el largo de las uñas, por ejemplo, entre muchas otras cosas que precisamente si estas cosas cambian, no afectan directamente a lo que es la sustancia del cuerpo humano. Por ejemplo, una sustancia, la sustancia de un niño de 7 años, que es precisamente, no sé, yo, Rafael, de 7 años, sigo siendo el mismo Rafael a pesar de que ahora tengo 22 años. Sin embargo, he cambiado en muchas cosas, como por ejemplo en mi estatura, pues también en mis capacidades cognitivas, en muchas otras cosas, ¿no? Como todas las personas al momento de ir creciendo conforme el tiempo. Entonces, el hecho de que yo tenga estos cambios significa que soy otra cosa, otra persona. No, sigo siendo el mismo, solo que he tenido cierto tipo de cambios y estos cambios son precisamente los accidentes, los cambios accidentales, ¿no? En un perro, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, en un perro recién nacido podemos ver que pues está chiquito, no sabe caminar, no ha abierto los ojos aún, y ese perro cuando crece, tiene por ejemplo 5 años, ya es más grande, ya puede ver, ya tiene una capacidad de reconocer su entorno de forma diferente. ¿Esto significa que es un perro diferente? No, por supuesto que no, sigue siendo el mismo perro, solo que precisamente sus cualidades accidentales han cambiado. Entonces, esto en grandes rasgos, en lo que vendría a ser la definición de sustancia y accidente, pues podría aplicarse de esta forma. Si alguno todavía tiene alguna duda referente a lo que es la sustancia y lo que es el accidente, pues lo puede ir dejando en los comentarios, así como cualquier otra duda. Yo, hermano, yo te iba a preguntar una cosa, o sea, a ver si se puede explicar. Digamos, la sustancia es algo inmutable, algo que no cambia, lo que en filosofía llamaría el ser, la esencia de algo o de alguien, y el accidente es lo que sí muta, lo que sí cambia. Sí, en lo que es precisamente la forma en la que se ve la sustancia, por ejemplo, la sustancia de un cuerpo humano, por ejemplo, la sustancia de yo, Rafael, no cambia a pesar del tiempo. O sea, yo sigo siendo el mismo Rafael que era cuando tenía 5 años. Eso no cambia, aún así tenga 57 años, por ejemplo. Lo que sí va a cambiar van a ser mis cualidades, como por ejemplo los accidentes. No sé, a los 57 años ya voy a tener arrugas, voy a tener el cabello pues color blanco y demás, ¿no? Entonces, sí, esta sería la distinción entre lo que es la sustancia y el accidente. Ok, listo, perfecto. Bueno, ya he explicado esto, la forma en la que se aplica en la transubstanciación. Aquí hay algo que ocurre muy especial. ¿Por qué? Porque normalmente cuando en la naturaleza vemos un cambio de sustancia, por naturaleza, precisamente como digo, en nuestra naturaleza lo que vemos es que cuando hay un cambio de sustancia, hay un cambio de accidente por necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, llego al final de mi vida, no sé, no voy a decir un año porque no sé cuándo voy a llegar al final de mi vida, pero, por ejemplo, llego al final de mi vida. ¿Sigo siendo el mismo Rafael? No, ya no sigo siendo el mismo Rafael. Ahora, precisamente, la sustancia es un cadáver. O sea, yo ya no, ese cuerpo ya no soy yo, porque precisamente hubo un cambio de sustancia. Entonces, en este cambio de sustancia, como vemos, como digo, en los aspectos de la naturaleza, necesariamente conlleva un cambio de accidente. ¿Por qué? Porque hay un cambio de sustancia. ¿Qué va a pasar? Mi piel se va a poner pálida, mi temperatura va a bajar y muchas otras cosas que van a suceder con mi cuerpo, precisamente se van a empezar a secar pues partes de mi cuerpo y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar cuando haya un cambio de sustancia, cuando yo ya deje de ser Rafael y precisamente pues mi cuerpo pasa a ser simplemente un cadáver, ¿no? En este ejemplo. Entonces, pues como digo, en la naturaleza nosotros vemos que cuando hay un cambio de sustancia, necesariamente hay un cambio de accidente. Pero ¿qué pasa en la transubstanciación? Aquí pasa algo muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la transubstanciación hay un cambio de sustancia, pero los accidentes permanecen, los accidentes del pan y del vino, que son el color del pan, el sabor del pan, pues el olor del pan incluso. Entonces, y lo mismo en el caso del vino, ¿no? Los accidentes que son el color, el olor, el sabor, permanecen, pero esto ya no es pan, ya no es vino, sino es cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? A nivel, como digo, sustancial, lo que es la naturaleza más íntima de la cosa, ¿no? Entonces, pues hablando propiamente en este sentido, esto
pues en un aspecto natural no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una intervención milagrosa. Muchos se preguntarán, bueno, si naturalmente sucede que si la sustancia cambia, el accidente cambia, ¿cómo es que en esta situación no ocurre de tal forma, ¿no? Porque lo normal es que si la sustancia cambia, el accidente cambie. Bueno, pues aquí pasa algo muy interesante. Lo que precisamente mencionaba, bueno, esto ya lo voy a ahondar un poquito más al fondo. Los términos de sustancia y accidente fueron acuñados por Aristóteles, ¿no? Él fue el que les dio la forma, la definición y demás, ¿no? Así que propiamente vendrían a ser de la filosofía aristotélica y bueno, incluso a lo largo de la historia de la filosofía se fue pues redefiniendo mejor estos dos términos, pero bueno, ya lo voy a explicar un poquito más a fondo. En este sentido, Aristóteles, como yo les digo, siempre que concebía un cambio de sustancia, concebía un cambio de accidente. ¿Por qué? Porque Aristóteles creía que la realidad última era la sustancia. Pero con la llegada del cristianismo sabemos que la realidad última no es la sustancia, la realidad última es Dios. Entonces, los accidentes que dependen más de Dios que de la sustancia para existir, pueden seguir existiendo por virtud divina. ¿Por qué? Porque Dios puede mantener en la existencia de dichos accidentes precisamente porque, pues bueno, sucede el milagro eucarístico y demás, ¿no? Entonces, no es necesario que la sustancia siga permaneciendo para que los accidentes permanezcan, porque precisamente como Dios tiene la facultad, como Dios es el que sostiene en la realidad las sustancias y los accidentes, Dios no necesita de la sustancia para mantener los accidentes. Él puede precisamente por virtud divina mantener los accidentes en la existencia y pues precisamente por eso es que a pesar de que la sustancia cambie, ya no es pan, ya no es vino, sino es cuerpo y sangre de Cristo, permanecen los accidentes. No sé si me estoy dando a entender o me enredé mucho ahí, pero pues, Claro. bueno, como digo, Se si podría tienen decir, dudas, pero me las pueden dejar ahí. hermano, se podría decir entonces que el hecho de la transustanciación durante la Eucaristía es algo milagroso que se escapa a la parte racional, es decir, es algo más que tiene que ver con un tema de fe que con la razón. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Es cierto que hay muchos aspectos de la transubstanciación y de la conversión del pan y del vino que, pues, evidentemente no vamos a poder explicar de forma racional. Hay algunos aspectos que sí, como por ejemplo la definición de la sustancia, la definición de accidente y demás. Pero como en muchísimas cosas de lo que es la teología, hay cosas que se escapan a la razón, que no vamos a entender. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. La Trinidad jamás la vamos a entender por completo en su totalidad. Podemos entender ciertos aspectos, pero en su totalidad jamás la vamos a comprender. También en el caso de la unión hipostática, no la vamos a entender precisamente completa. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza, en nuestra razón, no cabe explicar cómo es que un ser subsistente como Dios puede precisamente estar, digamos, en la unión hipostática, que precisamente es la unión de las naturalezas humana y divina, ¿no? Llamándolo en este sentido, evidentemente sin mezcla, sin confusión y demás, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos a explicar eso? ¿Cómo vamos a explicar que un Dios todopoderoso, que es subsistente, se encarne y precisamente esté en la tierra como un ser contingente como nosotros, ¿no? O sea, no, esto se escapa a nuestro razonamiento. Entonces, como digo, hay varios aspectos de la unión hipostática que vamos a poder explicar, por supuesto que sí, pero la definición completa de la unión hipostática, así como la definición completa de la Trinidad, así como la explicación completa de la transubstanciación, jamás la vamos a poder entender. Así Y que sí, hermano, precisamente tiene una parte muy grande de fe. sí, claro. Es que yo te lo comento porque vieras que yo hace unos meses, cuando Santi Alarcón vino aquí, nosotros teníamos en común un paisano mío que era evangélico, pero que le gusta mucho este tema de la filosofía, de Aristóteles, etcétera. Y estábamos hablando sobre el tema de la transustanciación y él, pues muy apegado a la parte racional, decía, yo no creo en eso. Yo no creo porque no puede haber, como bien explicaste anteriormente, no puede haber un cambio de sustancia sin que cambien los accidentes. Dice, si hay cambio de sustancia, tiene que haber forzosamente cambio de accidentes. Por eso yo no creo en la transubstanciación católica, como decía él. Pero yo le preguntaba, hermano, pero cuando hay, por ejemplo, los milagros eucarísticos, un ejemplo que sí hay un cambio, ¿no? Y sin embargo, yo le ponía ese ejemplo a los protestantes y él decía que tampoco creía, a pesar de que ahí sí había un cambio de sustancia y de accidentes, ¿no?
Sí, a ver, hay que entender una cosa también. En el caso de los milagros eucarísticos, hay que ver primero que antes de que ocurra el milagro hay un cambio de sustancia, pero no de accidente, ¿no? Eso es lo Ujú, primero que ujú. vemos, bueno, como sucede en cualquier cambio de precisamente en la Eucaristía, ¿no? Hay cambio de sustancia, pero no cambio de accidente. Eso es lo primero que vemos en lo que son los milagros eucarísticos. Pero sí, o sea, precisamente hay muchas personas que, pues bueno, no logran entender o no logran ver a pesar de que pues bueno, se les esté presentando la evidencia de tal forma en un milagro eucarístico, tampoco lo logran aceptar o no lo logran entender. Exacto. Y precisamente lo decía el propio San Agustín, ¿no? Para el que quiera creer tengo 1000 argumentos, para el que no quiera creer no tengo ninguno. Exactamente. ¿Y quién mejor que San Agustín, verdad? Un hombre tan inteligente como él. Bueno, hermano, continuamos. Por supuesto, continuamos. También hay que tener en cuenta los comentarios sobre la transubstanciación referente a, por ejemplo, los padres prenicenos, en este caso, como son San Ignacio de Antioquía y Justino Mártir. Pues bueno, son comentarios de muy alto peso referente a la transubstanciación y a la Eucaristía, ¿no? Vamos a leer un poquito. Por ejemplo, San Ignacio nos dice que los herejes no confiesan que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador, Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? O sea, no nos está diciendo que la Eucaristía simplemente representa, no nos está diciendo que es un símbolo, no nos está diciendo que la misma carne que sufrió por nuestros pecados es la que se encuentra presente en la Eucaristía. Entonces, ahí, bueno, evidentemente, yo aquí veo un comentario muy fuerte referente a lo que es precisamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Porque no se está haciendo una mera simbología, ¿no? Se está diciendo que es la misma, como justamente creemos los católicos hoy día. También tenemos el comentario de Justino Mártir, que nos dice por su parte en la oración eucarística en la misa, que, bueno, lo que menciono sobre San Agustín lo pueden encontrar en la epístola a los esmirnianos, parte 7. También Justino Mártir, por su parte, nos dice que la oración eucarística en la misa cambia el pan y el vino, que se convierte en la carne y en la sangre de ese Jesús que se hizo carne, ¿no? Nos está diciendo exactamente lo mismo, que ese Jesús que se hizo carne se vuelve a ser presente en este cambio que es en la Eucaristía, ¿no? Esto lo podemos ver en San Justino Mártir, en su primera disculpa, parte 66. Y también no solo eso, o sea, no solo traemos a estos dos gigantes de la historia del cristianismo, sino también traemos a un erudito protestante que es Darwin Stone, que nos dice: a lo largo de los escritos de los padres hay un acuerdo inquebrantable de que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre, de Cristo, y que la Eucaristía es un sacrificio. Bueno, aquí tenemos la cita en la parte de abajo, es Darwin Stone, la Sagrada Comunión. Perdón, no lo estoy viendo. Londres, Longmans Green, 1904, parte 37. Bueno, aquí tenemos comentarios de muy alto peso, ¿no? Tenemos a San Ignacio de Antioquía, a Justino Mártir. Me hubiera gustado traer un poquito más, pero realmente si trajera los que pues hablan precisamente sobre que la Eucaristía y la transubstanciación en este sentido, son el cuerpo y la sangre de Cristo, de verdad que no acabo, porque son muchísimos comentarios, porque, o sea, todos en los primeros siglos de cristianismo creían que en ese sentido, y digo todos para hacer una generalización más que nada, ¿no? Pero sí, o sea, yo podría traer a una infinidad de comentarios de pesos pesados de la historia del cristianismo en los primeros siglos, y no acabaría de verdad. Y pues bueno, aquí tenemos también inclusive un erudito protestante que es Darwin Stone, que nos dice lo mismo, ¿no? Que se creía de esa forma y que también se creía que la Eucaristía era un sacrificio. Así es, hermano. Y podríamos analizarlos brevemente uno por uno. Me gustó mucho ese San Ignacio de Antioquía. Estás trayendo aquí no a cualquier padre de la iglesia, sino a padres apostólicos del siglo II que fueron discípulos directos de los apóstoles. El caso de San Ignacio de Antioquía en esta primera carta a los esmircenses. Esmirna, recordemos, era una pequeña comunidad cristiana de la región del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero vea lo que dice: no confiesan que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, yo les pregunto a todos ustedes, ¿a quiénes se parecen esos herejes que menciona San Ignacio de Antioquía, que no creían que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso lo vemos hoy en día en el mundo protestante, y ya vemos cómo desde el siglo II ya habían personas que negaban la transubstanciación, ¿no? Y el segundo de San Justino Mártir, que el hermano Rafa trae a colación también, es la carne y la sangre de Cristo. No es un símbolo, no es una representación.
Y me encantó lo que Rafa puso sobre el erudito protestante Darwell Stone, ¿verdad? Que dice que a lo largo de los escritos de los padres hay un acuerdo inquebrantable de que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo traigo esto, Rafa, te menciono eso, porque ayer en la conversación, en el programa que tuvimos con el hermano de Apologética Nazaret, José Aquino de Guatemala, le hicieron esa pregunta, justamente, que no, si había o no un acuerdo en los padres de la iglesia sobre la transubstanciación, pero ya tú aquí la estás, pues, reaclarando que sí, y no lo dice un erudito católico o ortodoxo, lo dice un erudito protestante. A ver, hay que igual tener en cuenta una cosa muy importante porque se suele hacer una confusión en los términos. Hay que tener en cuenta que en los padres de la iglesia de los primeros siglos, la terminología de transubstanciación, bueno, abordando la palabra explícita transubstanciación y todas sus connotaciones, evidentemente no se muestra. ¿Por qué? Porque son los inicios del cristianismo, así como tampoco en los padres como son San Ignacio y Justino Mártir vamos a encontrar una definición totalmente correcta y ortodoxa de la unión hipostática o de la Trinidad incluso. ¿Por qué? Porque son términos filosóficos y teológicos que se van empezando a acuñar. Pero pues bueno, aquí podemos ver que precisamente se está diciendo que, por ejemplo, en la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo que sufrió por nuestros pecados, es la misma carne. Entonces, aquí ya nos damos una idea de lo que están queriendo decir, ¿no? Porque sí suelen decir mucho, a ver, bueno, pues bueno, los padres de la iglesia no mencionan la palabra transubstanciación, e inclusive, pues algunos piensan que estaba en la sustancia de pan y de vino, e igual la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces ellos no creían en la transubstanciación. A ver, esto hay que tener, les digo, connotaciones de la forma correcta, porque les digo, a ver, los padres de la iglesia en sus primeros siglos tampoco tenían una definición completa y ortodoxa en su totalidad para, pues bueno, la Trinidad o la unión hipostática, pero eso no significara que no creyeran en ello, simplemente, o sea, lo entendían de la forma en la que se estaban acuñando principalmente los términos. Claro, o sea que ellos tenían, digamos, tenían la base, aunque el desarrollo teológico ya completo viene, obviamente es un desarrollo posterior que viene con el paso del tiempo, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, como digo, la unión hipostática y la Trinidad son desarrollos teológicos, o sea, evidentemente son cosas que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, en la unión hipostática podemos encontrar muchas cosas de la unión hipostática, pero la definición completa y ortodoxa de la unión hipostática no la podemos encontrar completamente dentro de la escritura, ¿no? Es un desarrollo teológico. No porque sea un desarrollo teológico significa que sea precisamente algo que nadie creía o algo que no está en la escritura, no. Son temas que precisamente se necesitan explicitar para hacer definiciones ortodoxas y no caer en herejía. Exactamente, hermano. Continuamos entonces. Continuamos. A ver, permítame un segundito. Ok, vamos a también responder porque, bueno, a mí me gusta mucho el enfoque de la apologética, de la defensa, y pues bueno, vamos a revisar un poquito lo que son las principales objeciones que se dan en contra de la transubstanciación, ya que sí suelen ser muchas objeciones y hay personas que, pues como es un tema muy profundo, no se suele dar el enfoque correcto o inclusive puede ser que no se entienda de forma correcta lo que es la transubstanciación, ¿no? A ver, tenemos, por ejemplo, la primera objeción, que nos dice, la transubstanciación es mentira porque no se puede demostrar científicamente si llevamos una hostia consagrada no se puede demostrar científicamente. Si llevamos una hostia consagrada a un laboratorio, no se verá ningún cambio. A ver, en esto hay que decir una cosa. Es cierto que si llevamos una hostia consagrada en un caso normal y cotidiano, no se va a ver ningún cambio. ¿Por qué? Porque la ciencia no es objeto de estudio de las sustancias y de los accidentes. De hecho, esta objeción que estoy presentando acá la dijo Winston Medina, que la verdad yo me quedé, o sea, con los ojos abiertos porque, o sea, es una objeción extraordinariamente mala. O sea, decir este tipo de objeciones es no conocer lo que se explica en la transubstanciación, ¿no? A ver, querer utilizar la ciencia para refutar la transubstanciación o para querer estudiar la transubstanciación es como querer medir una carretera con un termómetro. O sea, es imposible. O sea, un termómetro no mide metros, mide grados de temperatura, ¿no? Entonces, de la misma forma con la ciencia, ¿no? Entonces, pues a esto podemos responder primero y principal que el enfoque de la ciencia no es estudiar la sustancia y los accidentes, ¿no? Porque eso es un enfoque filosófico. La ciencia se basa en estudiar los aspectos
cuantitativos o matematizables de la realidad. Y los aspectos como, por ejemplo, la sustancia y los accidentes son aspectos cualitativos, no cuantitativos. Entonces, son aspectos que se escapan a la metodología científica, ¿no? Entonces, primero y principal decir, a ver, la ciencia no estudia la transubstanciación, así que no la puede refutar. Si no la estudia, es imposible que la pueda refutar, ¿no? Porque de entrada, pues no es su objeto. Entonces, también nos dice, si llevamos una hostia consagrada a un laboratorio, no se verá ningún cambio. A ver, pues sí, no tenemos ningún problema. En un caso cotidiano, si llevamos una hostia consagrada a un laboratorio, no se va a ver ningún cambio porque no es como tal que podamos ver la sustancia y el accidente con un microscopio, ¿me entiendes? O sea, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aplicando este mismo argumento en el sentido contrario, nosotros tampoco podemos demostrar que la gracia de Dios es verdadera científicamente. ¿Eso significa que la gracia de Dios es falsa? Para nada. No, ¿Por qué? Porque no es objeto de estudio de la ciencia. exactamente, hermano, pero bueno, me hizo gracia esto porque no sabía que era un argumento de Winston Medina. Pero bueno, si los protestantes ni siquiera pueden definir qué es sola escritura, mucho menos van a saber qué es la transustanciación, ¿no? Sí, no, definitivamente es muy triste. Y de hecho, este argumento no simplemente se lo he escuchado a él, se lo he escuchado a muchos y la verdad es como que me quedo, a ver, quieres intentar refutar la transubstanciación y no sabes siquiera partir de las bases de su estudio, es como que pues imposible realmente. Es como cuando los ateos te dicen que ellos no creen en Dios porque la ciencia lo prueba así, y la ciencia no prueba la inexistencia de Dios por ningún lado, ¿no? Claro, o sea, la ciencia no puede demostrar que Dios no existe y que tampoco existe. ¿Por qué? Porque no es objeto de estudio. O sea, la ciencia no estudia la naturaleza de Dios, por lo tanto, la ciencia no puede decir si Dios existe o si no existe. Eso es materia de estudio de la filosofía, como por ejemplo en las vías en las vías tomistas estudiamos, por ejemplo, lo que es la actohipotencia, las causas eficientes, la contingencia, que esos son argumentos para demostrar la existencia de Dios. Pero la ciencia no puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque no es objeto de estudio. Y pues qué bueno que dices ese ejemplo porque podemos aplicar la misma. A ver, la ciencia tampoco puede demostrar que Dios existe. ¿Eso significa que Dios no existe? No, para nada. No, para nada. Definitivamente me gustó mucho eso que dijiste, hermano, porque es un argumento muy utilizado por protestantes y también a veces a mí me da la sensación, Rafa, no sé si a ti te da la sensación, que a veces los protestantes suelen usar a veces argumentos como medios ateos, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, es lo que yo suelo ver en muchas ocasiones, inclusive, por ejemplo, en este caso de este cambio, ¿no? Del cambio de sustancia y de accidente. En este sentido, suelen decir de que, bueno, de hecho es una frase que se le ha escuchado, por ejemplo, a Richard Dawkins, que es un ateo académico, entre comillas, porque de académico tiene lo que yo de físico cuántico, referente a temas de filosofía de la religión. Richard Dawkins dice, por ejemplo, que afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y eso igual lo suelen decir en el aspecto de la transubstanciación. Pero, a ver, estás utilizando una frase que dice Richard Dawkins para intentar demeritar la existencia de Dios. Es como digo, cuidado con las frases que sueles utilizar, ¿no? Sí, así es, hermano. No, yo te lo comentaba porque a veces el protestante que dice tener mucha fe y que sola fe y todo eso, al final pues terminan yéndose únicamente por el lado de la razón y dejan de lado la fe. Yo te comentaba que hace tiempo dialogaba con un hermano protestante de acá de Costa Rica ese tema y él todo lo trataba de racionalizar y llegó un punto en que ya no podía racionalizar el tema de la transubstanciación y decía, yo no creo. Entonces yo le decía, bueno, ¿quieres un ejemplo de eso? Tienes los milagros eucarísticos, donde sí se da un cambio de accidentes y tampoco lo creía. Entonces yo creo que también a veces es un tema de fe y a veces los que dicen hablar mucho de la fe, pues no tienen tanta fe. Claro, y de hecho, bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Está mal el enfoque racionalista, querer buscarle una explicación racional a absolutamente todo, y si no le encuentro una explicación racional hasta las últimas consecuencias, no lo creo. Y también está mal el lado fideísta, el creer simplemente por creer, o sea, sin ninguna razón aparente. O sea, los dos extremos están mal. Hay que tener un extremo, más bien hay que estar en un punto de tener una fe razonable, de tener razones suficientes para creer algo
aún así no lo podamos explicar en su totalidad y con todas las de con todas las de la ley, vaya. Entonces, hay que tener una fe razonable en muchos aspectos, como por ejemplo, en la unión hipostática, en la Trinidad, tenemos una fe razonable. ¿Por qué? Porque no entendemos todavía, y creo que jamás vamos a entender completamente la Trinidad. Por ejemplo, de hecho, el propio San Agustín explicaba que en una de sus, bueno, precisamente en uno de sus libros explica que él estaba intentando razonar sobre la Trinidad y no. Bueno, se nos acaba de cortar el hermano Rafael. Me imagino que ahorita sale y vuelve a entrar. Me llama la atención. Ah, bueno, ya está, listo, se cortó. ¿Me escuchó? Sí, ahora sí. Bueno, Dale. decía que precisamente San Agustín, referente al tema de la Trinidad, él, pues bueno, nos decía que él estaba intentando razonar referente al tema de la Trinidad porque no encontraba como tal una forma de razonarla, ¿no? No encontraba una explicación racional para lo que es el misterio de la Trinidad. Entonces, estando en la playa, se encontró un niño que estaba cavando un hueco y que San Agustín le preguntó qué hacía el niño, ¿no? Y pues bueno, el niño le decía, pues estoy intentando meter todo el mar en este hueco. Y pues dice San Agustín, eso es imposible, o sea, nunca lo vas a lograr. Y el niño le decía, bueno, estoy parafraseando porque no recuerdo las frases exactas, pues así mismo para el que intenta entender el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Está Entonces, son buenísimo. cosas que jamás vamos a entender en su totalidad, ¿no? Y no por eso significa que no estamos usando la razón o que estamos siendo fideístas, no, hay que tener una fe razonable como en muchas cosas del cristianismo. A mí, Rafa, una vez un amigo mío que es monje benedictino me explicó esto de la fe y la razón. Me dice, mira, del piso al cielo raso es la fe, lo que nosotros podemos razonar. Del cielo raso para arriba, que es lo que no podemos razonar, lo que no podemos ver, está el asunto de la fe. Y en realidad es así, ¿no? Sí, definitivamente. Y es un tema que, como digo, es muy extenso. Los temas de teología en este sentido son muy extensos, pero como digo, no hay que quemarnos la cabeza. Simplemente tenemos motivos para creer que la Trinidad es verdadera, tenemos motivos para creer que la unión hipostática es verdadera. Por eso la creemos, no creemos en ella porque hayamos definido y hayamos explicado todos los aspectos, sino porque tenemos razones para creer que son verdaderas. Así es, hermano. Hay cosas que para el ser humano de momento están ocultas, ¿no? Creo que hay una cita muy bonita, el libro del Eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, que habla sobre eso. Pero bueno, hermano, continuemos. Continuamos en este caso con la segunda objeción que se suele dar, que nos dice, no hay ningún ejemplo de transubstanciación en la vida real, eso demuestra que no es admisible. A ver, en la vida cotidiana, como ya dije anteriormente, no vemos ejemplos de transubstanciación. O sea, por ejemplo, yo ahorita que estoy en la parte de atrás de mi casa no veo ejemplos de transubstanciación. ¿Por qué? Porque es algo milagroso lo que ocurre, ¿no? En la transubstanciación. Entonces, pues bueno, no puedo ver, y esto en cierto sentido es cierto, ¿no? No vemos cotidianamente ejemplos de transubstanciación, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida real, eso demuestra que no es, pero el decir que eso demuestra que no es admisible no es un argumento correcto. ¿Por qué? Porque si a esas vamos, tampoco vemos en la vida cotidiana ejemplos de embarazos virginales. Pero eso significa que un embarazo virginal como el de la Virgen María en el caso de Cristo no es admisible, por supuesto que no. O sea, el hecho de que algo no ocurra con frecuencia o que pues precisamente a nuestros sentidos no ocurra como nosotros lo percibimos, significa que es falso, por supuesto que no. Entonces, precisamente, esta argumentación cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque esto lo podríamos aplicar también al nacimiento virginal de Cristo, y eso también haría admisible el nacimiento virginal de Cristo, por lo tanto, tumbamos medio cristianismo, ¿no? De hecho, es lo que me he dado cuenta referente a los temas de Sí. la transubstanciación, en los argumentos que se utilizan en contra de la transubstanciación, es como de un argumento que estás utilizando, es como que si lo aplicamos hasta sus últimas consecuencias, Exactamente. derribas medio cristianismo. O sea, precisamente lo que había escuchado de una frase, ¿no? Como que cortan la rama del árbol que lo sostiene. Exacto, me hizo mucha gracia, la verdad es que sí, así es, hermano. Al final terminan razonando como agnósticos o como ateos, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, y esto es un ejemplo claro, ¿no? Y de hecho, como dije, la primera
también, o sea, si la aplicamos a las últimas consecuencias, o sea, la gracia de Dios no se puede demostrar científicamente, pues por lo tanto no es verdadera. En ese sentido, lo mismo, no hay ningún ejemplo de transubstanciación en la vida real, eso demuestra que no es admisible. A ver, tampoco en la vida cotidiana, en la vida real no vemos ejemplos de nacimientos virginales fuera del caso bíblico, entonces eso demuestra que no es admisible, por supuesto que no. Entonces, lo único, mayormente en las objeciones contra la transubstanciación, lo único que necesitamos es llevar esa afirmación hasta sus últimas consecuencias. Y van a ver que los propios protestantes van a abandonar esa objeción. ¿Por qué? Porque llevándola hasta sus últimas consecuencias, terminan inclusive derribando el cristianismo. Claro, claro, hermano, está excelente, excelente ejemplo. Bueno, vamos con la tercera Pero objeción. antes de ir a ¿Ah? la tercera, hermano, quiero leer un comentario que nos puso el hermano Frankie Garcés, me parece muy gracioso, y sí lo creo que sea. Parece que esto no parecería creíble, pero sí lo es. Dice, un protestante dijo que la transustanciación es pecado, porque trans es como las personas transgénero, solo aparentan ser lo que no son. Bueno, ahí de entrada se está cometiendo una falacia etimológica, ¿no? Porque la palabra trans no siempre es de la misma forma, ¿no? Entonces, no es lo mismo como decir transubstanciación en ese sentido, la palabra trans, o sea, así que de entrada no tiene nada que ver, ¿no? Es una falacia etimológica y pues, o sea, querer utilizar lo que son precisamente las definiciones de los conceptos cuando estas pueden ser diferentes, o sea, es no conocer de entrada la postura. Sí, hermano, sí. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a continuar. También, bueno, nos dice la tercera objeción que se suele decir. Bueno, dice, no vemos, pero no hay ni un caso. Se nos cortó un poquito. Vamos a esperar a que vuelva el hermano Rafa, está teniendo problemas con el internet. Pero sí, hermanos, ya volviste. Ya, ok. Sí. Bueno, lo repito por si no escuchó, dice, la objeción 3 es de que no hay ningún caso de transubstanciación en las escrituras, por lo que esta no tiene razón de ser. Aquí yo tengo mis distancias, mis diferencias, pero bueno, vamos a conceder que es cierto, que fuera del acto de Juan 6 y los actos eucarísticos de la escritura, no hay ningún otro ejemplo. Supongamos que sí, que no hay ningún otro ejemplo. ¿Eso significa que la transubstanciación no tiene razón de ser? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque también en la escritura no vemos otros ejemplos de nacimientos virginales. O sea, el ejemplo de Cristo es un ejemplo único. Entonces, pues el hecho de que no haya más casos, aún concediéndolo, supongamos que es verdad, aunque no haya más casos en las escrituras que de transubstanciación, esto no significa que no tenga razón de ser, porque si a esas vamos, pues el nacimiento virginal de Cristo pues tampoco tiene razón de ser. ¿Por qué no? Porque no vemos otros ejemplos en las escrituras, ¿no? Claro, hermanos, yo a veces pienso cuando veo esos argumentos protestantes, no solo contra la transustanciación, sino contra otra doctrina católica, yo a veces llego al punto, al límite de pensar que si los protestantes tuvieran que escoger entre el catolicismo y el judaísmo, se inclinarían por el judaísmo, aunque tengan que negar a Jesús como el Mesías y como Dios, todo con tal de no ser católicos. Sí, es que igual, o sea, inclusive ya te lo decía el propio Fulton Sheen, ¿qué te decía? Que no existen ni 100 personas que odien la Iglesia Católica, pero existen millones que odian lo que... Se nos cortó otra vez. Vamos a esperar a que venga el hermano. Pero sí, hermano, esto que yo le digo es cierto. Los protestantes, si tienen que escoger entre el catolicismo y el judaísmo, ellos escogen el judaísmo, no importa que nieguen a Jesús como el Mesías y como Dios, todo con tal de llevarle la contraria a la Iglesia Católica, todo con no convertirse al catolicismo. Y a veces los que dicen ser muy racionales terminan siendo irracionales. Y ustedes ven que en la Escritura Jesús es muy claro, este es mi cuerpo. No dice esto simboliza, esto representa, y a pesar de que eso está de forma textual o literal escrito ahí, los protestantes no lo aceptan. Ustedes los han visto en los debates cómo hacen
todo tipo de malabares bíblicos con tal de no aceptar lo que realmente dice la Biblia. Bueno, aquí se nos fue el hermano Rafa, sí está teniendo ahí unos problemas con el internet de su casa, pero en cuanto él los arregle, él vuelve a entrar y volvemos a poner la presentación. Vamos a darle unos minutos de espera, hermanos. Y me pareció muy gracioso y muy increíble lo que el hermano Frankie dijo esto sobre el trans. Créame que en el mundo protestante se dicen tantas cosas y tantas tonteras que todo es creíble, hermanos. La verdad, todo es creíble. A veces cosas que a uno le parecen increíbles, en realidad ellos sí lo dicen, sí lo sostienen. Y volvemos al mismo punto, todo con tal de justificar su odio, eh, su odio, sí, prácticamente a la Iglesia Católica. Vamos a leer algunos comentarios del chat mientras regresa el hermano Rafa. Dice Gustavo Olivera, solo es la de negar, negar, negar para ellos. Así es. Esperanza Jiménez nos dice, de hecho lo hacen, incluso prefieren hacerse ortodoxos que católicos romanos. Sí, no, ya ni ortodoxos. Vea el caso de Farag, ¿verdad? Que supuestamente se iba a ser ortodoxo y por un tema de las imágenes decidió, no, no, no. Yo mejor me regreso otra vez al protestantismo. Alex Oviedo dice, hola Rigo, bendiciones, bendiciones hermano. Frankie nos dice, sí, hermano, caen en el absurdo. Así es, hermano. A veces dicen unas cosas que uno se queda con los pelos de punta, ¿no? Alexandra Lama nos dice, pero les va mal y terminan ateos. Sí, de hecho, muchos ahí usan argumentos como que medio ateos o medio agnósticos para negar las cosas. También Frankie nos dice, ellos tienen solo prejuicios contra la iglesia, sí. De hecho, muchas de las cosas que ellos dicen es por el prejuicio anticatólico que les meten en sus iglesias. No sé cómo hacen los pastores, hermanos, sinceramente, para hacer esos lavados de cerebro tan bravos a los protestantes, porque sí los vuelven anticatólicos. Yo tengo una, por así decirlo, mientras regresa el hermano Rafa, una teoría. Yo creo que los pastores vuelven a las personas anticatólicas para que las personas no regresen a la iglesia católica y obviamente les corten el tema del diezmo, porque si se devuelven a la iglesia católica ya no les van a volver a dar más diezmo a los pastores de la iglesia evangélica y todos sabemos que muchos pastores prácticamente viven de eso. No sé, es una teoría mía porque yo nunca he sido evangélico, pero ahí ustedes me dirán. Y Pashmin nos dice, blasfeman sin razón. Así es. A veces ellos que dicen tener mucha fe, pues no tienen fe. Y a veces dicen ser solo escritura y terminan también sin escritura y acuden a inventos propios personales de ellos. Esperanza Jiménez nos dice, las citas de San Agustín sobre la Eucaristía son irrefutables, claro. Y no solo sobre San Agustín, hermana. Ayer tuvimos un programa muy bueno con el hermano José Aquino de Apologética Nazaret sobre el tema de la presencia de la Eucaristía en los padres de la iglesia, o sea, en la tradición cristiana, y ahí él nos dio, bueno, todo un compendio de un montón de padres de la iglesia que hablaron en favor de la Eucaristía, incluso de la transubstanciación, cuando él mencionó a un texto de San Cirilo de Alejandría, el obispo de Alejandría, si no me equivoco, del siglo IV, que hablaba muy explícitamente en favor de este tema católico. Evidentemente eran padres de la iglesia católicos, ¿no? ¿Qué más? Jorge Piña nos dice, Rigo, pero en tu debate ellos apoyarán al judío. No me extraña, hermano, no me extraña. Por eso te lo decía en un comentario, no me extraña. Ellos son tan anticatólicos que sí se van del lado del judaísmo. Esperanza nos dice, yo que fui evangélica sé que muchos pastores creen honestamente que los católicos son idólatras. Si son idólatras no entran al reino de los cielos, por eso rechazan todo lo católico. Sí, ahí el problema, hermana, es que el protestante por lo general no sabe qué es adorar. Ellos creen que adorar es sinónimo de besar, de tocar, de abrazar, de cargar en hombros una imagen y no, o sea, adorar es algo mucho más grande y profundo que eso. Adorar es reconocer que determinado ser es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, creador de todos y de todos, atributos que le corresponden únicamente a Dios. Besar, tocar, abrazar, cargar en hombros, inclinarse ante algo, eso yo lo puedo hacer ante cualquiera sin reconocerlo como una divinidad. Por eso es que esos actos no son sinónimo necesariamente de adorar, pero como el protestante ignora eso,
Entonces, dicen que los católicos son idólatras y con ese cuento de Éxodo 24 se llevan a sus sectas a muchos católicos ignorantes. Y es cierta la frase, católico ignorante es futuro protestante. Ahora, Frankie nos dice adorar sumisión de alma y voluntad a Dios. Así es, hermano. Ronald nos dice, señor Rigo, lo felicito por su paciencia con los hermanos separados. Muchas gracias, Ronald. Edward nos dice, no entiendo a los protestantes, pues se les puede demostrar con la Biblia y aún dicen que no. Satanás los enceguece. Así es, hermanos. Por eso yo te dije, los que dicen ser sola escritura, al final terminan sin escritura y acuden a sus inventos personales, aunque sean extrabíblicos, ¿no? Bueno, veamos el caso de Lutero, que quiso quitar de la Biblia la carta de Santiago y hasta la llamó ahí carta de paja, porque no se acomodaba a la sola fe que él estaba inventando, que él estaba enseñando, ¿no? Vamos a ver qué más nos dicen por acá. Si Jesús convierte el agua en vino, nos dice Esperanza, ¿por qué no puede cambiar la sustancia del pan? Es que eso es lo que yo vuelvo, hermanos. Dios es omnipotente, Él puede hacer lo que quiera, por eso es Dios. Si Dios quiere que una mujer virgen quede embarazada por obra y gracia de Él, lo va a hacer. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque humanamente eso no sea para nosotros imposible, para Dios nada es imposible y los protestantes no entienden eso. El Dios protestante yo he creído que es un Dios que tiene límites, no es un Dios ilimitado, sino que es un Dios limitado, por lo tanto es un Dios falso, ¿no? Porque el de ellos es imposible que Dios pueda conservar virgen a una mujer el resto de su vida. Bueno, para nosotros los católicos no. Ahora Pedro Mendoza, qué gusto, Pedrito, tenerte por acá. Dice, ya hemos visto y escuchado de cómo hablan de los milagros eucarísticos. Ni viendo miran. Eso decían los judíos de Jesús exactamente. De hecho, Pedrito, usted se ha dado cuenta que cuando dialogas con un protestante, sacan exactamente el mismo argumento que los judíos le sacaron a Jesús cuando Jesús le dijo eso sobre la Eucaristía. ¿Cómo nos critican los protestantes a nosotros? Pues nos dicen que nosotros somos caníbales, ¿no? Porque comemos literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, que eso es canibalismo. Bueno, era precisamente el argumento, la acusación que los judíos del tiempo de Jesús le decían a Jesús. Pero bueno. Ya con esa gente que va, está difícil, son duros de servicio, ¿no? Buenas noches a Daría, también, mucho gusto por tenerte por acá. Hermanos, no sé si vieron, yo me lo perdí porque me quedé dormido, un supuesto debate, creo que conversación que tuvo el hermano Santi con un rabino judío. Bueno, ya vino Rafa, gracias a Dios. Ay, Dios Hola Rafa, bendito, ¿se te fue? de verdad. Ahí Sí, si quieres estaba subir la conectado presentación. a la red de internet, pero no daba señal, no entiendo por qué. Ah, qué raro. Pero bueno, lo que precisamente venías diciendo, ¿no? Bueno, mientras sigo compartiendo la presentación, lo que venías diciendo, ¿no? Referente a que para muchos protestantes preferirían ir al judaísmo que precisamente volverse al catolicismo, ¿no? Y es precisamente lo que decía Fulton Sheen, ¿no? El venerable Fulton Sheen, que no existen ni 100, de hecho lo dice precisamente así, no existen ni 100 personas que odien la Iglesia Católica, pero existen millones que odian lo que ellos erróneamente piensan que es la Iglesia Católica. Exactamente, así es el prejuicio que tienen. Sí, definitivamente. Estábamos, bueno, no hay ningún caso de transubstanciación en las escrituras que por lo que esta no tiene razón de ser, por supuesto que no, o sea, esas vamos, pues el nacimiento virginal de Cristo tampoco tendría razón de ser, ¿por qué? Porque pues no hay otros casos de transubstanciación, otros casos de nacimiento virginal en las escrituras, ¿no? Entonces, pues bueno, así que, pues, como digo, llevándolo hasta sus últimas consecuencias, esto resulta devastador no solo para la transubstanciación, sino para el cristianismo en general, ¿no? Claro. Entonces, mucho cuidado ahí. De hecho, como digo, a mí me gusta utilizar mucho el ejemplo del nacimiento virginal de Cristo, en el caso, bueno, precisamente para responder objeciones contra la transubstanciación, porque bueno, el nacimiento virginal de Cristo es algo que tanto protestantes como católicos creemos, ¿no? Es algo que creemos que es necesario, porque precisamente así es la profecía que iba a nacer Jesucristo de una virgen, y pues bueno, el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Es algo necesario para pues el cristianismo, ¿no?
Y Santo Tomás lo No, utiliza para muchísimos ejemplos. En este caso, por ejemplo, el nacimiento, como digo, en la segunda objeción, ya se dan cuenta que lo utilicé también acá. Por ejemplo, no vemos tampoco ejemplos de nacimientos virginales en la vida real. Eso no significa que no sea admisible. No vemos otros ejemplos de nacimientos virginales en las escrituras. Eso no significa que no tenga razón de ser. También Santo Tomás lo pone en el ejemplo de que, bueno, nos dice de que, a ver, en la transubstanciación hay un cambio de sustancia, claro. pero permanecen los accidentes. Esto no tiene razón de ser. Pero, a ver, vamos a una cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, necesariamente, cuando hay un cambio de sustancia hay un cambio de accidente. Pero Santo Tomás, ¿qué hace? Te dice, a ver, también en un parto normal y corriente, siguiendo las normas de la naturaleza, necesariamente tiene que haber, pues, relaciones sexuales o la unión del espermatozoide con el óvulo para que precisamente se haga un niño. Entonces, Claro. si necesariamente Dios necesita de estos medios naturales, entonces también Dios necesitó de medios naturales, en este caso la unión del espermatozoide del óvulo para que sucediera el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Entonces, pues bueno, como esto no sucedió de esa forma, entonces, pues bueno, como el ejemplo del nacimiento original de Cristo, ténganlo en cuenta, es muy bueno para responder a este tipo de argumentaciones y muy probablemente lo vamos a seguir utilizando para que vean que es un buen contraejemplo referente a este tipo de objeciones. Y También, no por ejemplo, creas, hacia adelante. hermano, no creas, hay protestantes, porque yo me he topado con uno de ellos, que son tipo ebionitas y afirman que no, que cuando María dio a luz a Jesús no era virgen porque Jesús era el hijo biológico de José. Y me lo han dicho, hermano. Es que en el No, mundo pues protestante hay de todo. sí, claro, o sea, ahí es literalmente como bien se ha dicho, inclusive entre académicos, ¿no? Es una heladería donde tú escoges el helado que más te gusta. Así es, hermano. Y también, bueno, en ese sentido veo también que en muchos aspectos, por ejemplo, referente a lo mismo que mencionabas, ¿no? Del nacimiento original, pues, te suelen decir, no, es que cuando una mujer da luz deja de ser virgen porque, bueno, por esta razón y por esta razón. Pero a Ujú. ver, ¿qué es lo que nos dice la profecía? La virgen concebirá y dará luz. Está diciendo que una virgen va a dar a luz. Entonces, al Exactamente. momento de dar a luz sigue siendo virgen, no es que pierda ese estatus, si no, no se llamaría de esa forma la profecía. Entonces, Es- pues bueno, eso ya para mencionar de forma corta esa parte, ¿no? También tenemos, a ver, la objeción número 4 que nos dice, la transubstanciación va en contra del orden natural de las cosas, también va a contraer los sentidos. ¿Por qué? Porque sabe a pan, se ve como pan, etcétera. Por lo tanto, no es posible. Volvemos al mismo ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo, les hago una pregunta a todos, ¿va en contra del orden natural de las cosas? Por Sí, supuesto que sí. O sea, sí, el porque nacimiento ninguna virginal mujer de puede. Cristo, o sea, va en contra. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que, un nacimiento virginal, un parto virginal, no sucede en la vida cotidiana. O sea, tú ve y dile al médico que tuviste un hijo y que no tuviste ninguna intervención de, pues bueno, lo que el propio Santo Tomás menciona como semen viril o inclusive relaciones sexuales, el doctor no te va a creer, o sea, te va a tomar a loca. O sea, no es posible. ¿No? En el orden natural las cosas, un nacimiento original no es admisible tampoco. Y también, bueno, lo que va contrario en los sentidos, ¿no? De que sabe a pan, se ve como pan, etcétera. Pero bueno, a ver, vamos a poner aquí otro ejemplo, porque también sirve mucho poner esto de contraejemplo referente al tema de la transubstanciación. A ver, la unión hipostática no iría también, o sea, yo por ejemplo, vamos a suponer ejemplo, Rafa está en el año 27 después de Cristo, está conviviendo con Cristo, ¿no? Supongamos que lo conocía a los 27 años. No iría contra mis sentidos ver a un hombre y pensar que ese hombre es Dios. Por supuesto que iría contra mis sentidos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que tiene carne y hueso. Yo estoy viendo que tiene, no sé, algún tipo de color de piel. Yo estoy viendo que, no sé, tal vez tendrá alguna herida porque pues era carpintero, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo lo que estoy viendo es a un hombre. Esto también iría contra mis sentidos. ¿Cómo va a ser Dios este hombre? O sea, yéndonos a lo que es precisamente los sentidos. Entonces, el utilizar el orden natural de las cosas y los sentidos para poder
para querer refutar la transubstanciación es precisamente no creer, no sostener muchas cosas del cristianismo, ¿no? Porque muchísimas cosas del cristianismo van en contra del orden natural de las cosas y también van contrarias a los sentidos. O sea, ahí tienes a la unión hipostática. La unión hipostática iría en contra de los sentidos. Ahí tienes el nacimiento virginal. El nacimiento virginal va en contra del orden natural de las cosas. O sea, utilizar este tipo de objeciones y pues bueno, yo saco estas objeciones no sacándomelas de la manga porque hay muchísimos protestantes que he escuchado que dicen este tipo de objeciones. Entonces, pues, o sea, utilizando este ejemplo, yo digo que, como digo, en la gran mayoría, por no decir todos los argumentos en contra de la transubstanciación, vas a ver alguna otra cosa que llevándolo hasta sus últimas consecuencias terminas destruyendo el cristianismo. Así es, hermano. De hecho, hay protestantes que afirman que el que murió en la cruz fue la parte humana de Jesús, pero no Dios, porque Dios es inmortal y Dios no puede morir. Yo me he encontrado con argumentos así de los protestantes. Sí, yo también los he escuchado, pero es que utilizar ese tipo de argumentos es incoherente, porque lo que muere no son las naturalezas. Una naturaleza no muere, mueren las personas. O sea, una naturaleza no puede morir. O sea, por ejemplo, también, por ejemplo, en el tema de la Teotocos, María no dio a luz una naturaleza, dio a luz una persona. Entonces, pues no es ni admisible sostener que María dio luz al Cristo humano, o sea, haciendo esa distinción radical. Claro. Tampoco es admisible decir que en la cruz murió solo la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque las naturalezas no mueren. Así, oiga lo que me dice Gustavo Olivera, hermano. Yo escuché que fue Judas el que murió en la cruz en lugar de Jesús. No, pues eso ya son otros extremos, ¿no? Aunque no me sorprendería ver a alguno afirmando ese tipo de cosas. Así es, hermano. Continuamos. A ver, y pues nos vamos a una de las, digamos, más difíciles de responder, porque, bueno, ¿qué nos dice? Aristóteles no habría aceptado un cambio de sustancia, ya se los comentaba desde antes, ahorita vamos a ahondar un poquito más a profundidad en este aspecto y vamos a, pues, precisamente contraponerlo contra otros ejemplos. Aristóteles no habría aceptado un cambio de sustancia sin cambio de accidentes. Por lo tanto, la transubstanciación está violando las propias bases de sus principios. Como dije al principio, a ver, es cierto de que la transubstanciación utiliza los términos que son sustancia y accidente, que son propios de la filosofía aristotélica, ¿no? O sea, nosotros vemos que Aristóteles acuñó estas definiciones y pues bueno, les dio un sentido en lo que es sustancia y accidente, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Aristóteles no haya aceptado un cambio de sustancia sin cambio de accidente, ¿eso es suficiente para refutar la transubstanciación o para por lo menos decir que va en contra de sus propias bases? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la transubstanciación no está basada en Aristóteles. Es cierto de que cierta parte en cuestión de los términos, pues bueno, el origen lo tiene Aristóteles, pero la transubstanciación a grandes rasgos está basada en Santo Tomás. O sea, Santo Tomás, el que precisamente muchos mencionan que cristianizó la filosofía, tanto la filosofía pagana como la filosofía aristotélica, como la filosofía platónica, pues de ahí surge lo que es la unión hipostática, ¿no? De la filosofía, se le conoce como la filosofía aristotélico-escolástica, referente a, por ejemplo, la filosofía escolástica de Santo Tomás, de San Buenaventura y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, no se estaría violando las bases de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque las bases de la transubstanciación no son Aristóteles, son Santo Tomás. Y evidentemente Santo Tomás, obviamente, de hecho, precisamente lo podemos ver en la Suma Teológica, sí admite un cambio de sustancia donde permanezcan los accidentes. Entonces, no estaría violando sus propias bases. Pero bueno, vamos a ver una cosa. La unión hipostática. La unión hipostática, ¿qué nos propone? Que precisamente... bueno, para empezar, los términos de unión hipostática. La palabra hipóstasis tiene su origen en la filosofía neoplatónica, pero, a ver, si nos vamos a los orígenes de la definición de la palabra hipóstasis en la filosofía neoplatónica, ¿podemos aceptar la unión hipostática? No, para nada. ¿Por qué? Porque la filosofía platónica no tiene en cuenta los aspectos del cristianismo y de la teología. Entonces, claro, querer utilizar el término primitivo de hipóstasis se haría ir en contra de la unión hipostática, ¿no? Porque precisamente esto es un desarrollo teológico. También, por ejemplo, las palabras naturaleza. La palabra naturaleza tienes la definición de la escuela de Antioquía y de la escuela de Alejandría, ¿no? Referente a los debates de la palabra naturaleza. Entonces, en sus orígenes, igual, por ejemplo, lo que es la consustancialidad viene de la palabra sustancia, que
precisamente proviene de Aristóteles. Entonces, es como que si utilizamos Aristóteles y queremos decir que no, o sea, esto tiene origen en Aristóteles y por lo tanto, pues se refuta la transubstanciación, pues te informo que la palabra consustancialidad también se utiliza para las definiciones dogmáticas de la unión hipostática y esta palabra también tiene origen en Aristóteles. Entonces, si Aristóteles no aceptaba que la consustancialidad podría tratarse de esa forma, ¿por qué? ¿Por qué podríamos contraponerlo con el ejemplo de la transubstanciación? O sea, es precisamente cometer un alegato especial, ¿no? Decir que en este caso sí, pero en el otro no. O sea que en sí, en pocas palabras, hermano, lo que querés decir es que, pregunto, ¿no? Que Santo Tomás de Aquino tomó algunas cosas de Aristóteles, no todo, no era que exactamente todo era igual a como pensaba Aristóteles, porque evidentemente Aristóteles era pagano, no era cristiano, el cristianismo no existía en la época de Aristóteles, ¿no? Sí, por supuesto, y de hecho, como digo, Aristóteles pensaba que la sustancia era la realidad última, cuando hoy en día, precisamente por la filosofía cristiana, sabemos que no, la realidad última no es la sustancia, la realidad última es Dios. Entonces, como Aristóteles pensaba que la realidad última era la sustancia, por eso es que él no admitía un cambio de sustancia sin cambio de accidentes. ¿Por qué? Porque si no está la realidad última, necesariamente esto, que son los accidentes, tiene que cambiar, necesariamente. O sea, no hay otra alternativa. Pero ¿qué pasa? Con Santo Tomás vemos que la realidad última no es la sustancia, sino es Dios. Por lo tanto, si los accidentes dependen más de su causa primera, que es Dios, que de su causa segunda, que es la sustancia, precisamente, o sea, como depende más de Dios que de las sustancias, la sustancia puede ser quitada de la ecuación y mantenerse por Dios. ¿Por qué? Porque depende más de Dios que de la sustancia. Sí, claro, prácticamente un milagro, ¿no? A veces los milagros son pues, prácticamente inexplicables, por eso son precisamente milagros. Sí, como digo, o sea, en este sentido podemos explicar muchas cosas de la transubstanciación, muchas cosas, pero a grandes rasgos jamás vamos a poder explicar el compendio completo de la transubstanciación porque, bueno, o sea, pues se escapa a nuestros sentidos. Así es, hermano. Entonces, pues bueno, ya que estamos por aquí, no sé si gusten ir dejando preguntas referente a la transubstanciación, pues yo en lo personal, Sí, sí, no, sigue hablando, yo aquí mientras busco unas que yo vi por acá. Sí, a ver, pues pueden ir dejando sus preguntas, yo con gusto las iré respondiendo, pero sí, o sea, en definitiva, el querer utilizar los términos de Aristóteles para acuñar estos sentidos no es ir en contra de las bases, no es querer ir en contra de lo que establece la transubstanciación, ¿no? Porque también, pues como digo, la unión hipostática utiliza la palabra hipóstasis que viene de la filosofía neoplatónica, pero bueno, no podemos utilizar la filosofía neoplatónica tal y cual está, porque bueno, o sea, evidentemente no vamos a poder definir correctamente lo que es la unión hipostática y ni siquiera vamos a poder utilizar la palabra hipóstasis correctamente si la extraemos tal cual está en la filosofía neoplatónica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer desarrollos teológicos, como lo hizo Santo Tomás, como lo hicieron los padres conciliares referente a la unión hipostática, para poder, pues, precisamente utilizar este sentido, ¿no? E inclusive, por ejemplo, en la escritura vemos la palabra hipóstasis, pero ¿qué definición de la palabra hipóstasis está utilizando la escritura? ¿Estará utilizando la definición de neoplatónica? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque si está utilizando esa definición, pues las cosas que menciona con hipóstasis en la escritura no podrían sostenerse. Entonces, pues inclusive la misma escritura nos muestra que el sentido original de las palabras no necesariamente tiene que ser tomado, sino que precisamente tiene que haber un desarrollo para poder utilizarlas, sí, y pues poder hacer dogmas adecuados. Como digo, ha pasado en la unión hipostática, ha pasado en la Trinidad, y que no se les haga raro que suceda en la transubstanciación, pero bueno, quieren aceptar un caso como en el de la unión hipostática o en el de la Trinidad, y quieren rechazar el otro como en el de la transubstanciación, así que eso no es una postura coherente por ningún motivo. Sí es, hermano. Aquí vemos una pregunta muy interesante. Gustavo Olivera dice, ¿por qué y cuándo se empezó a utilizar el término de transubstanciación? El término transubstanciación primeramente se empezó a utilizar para poder
hacer un dogma adecuado, para poder darle un sentido adecuado a lo que sucede, ¿no? Porque, bueno, se pudieran utilizar otros términos, pero no serían del todo certeros para lo que sucede en lo que es en la misa, ¿no? En el cambio precisamente que sucede de que está presente totalmente Cristo, ¿no? Por eso es que se utiliza el término transubstanciación, porque es el más adecuado para este término. ¿Y cuándo fue utilizado por primera vez? Si no estoy mal, fue en el siglo XII. De hecho, por aquí tengo la cita, si me permiten un segundito, Sí, les claro. digo específicamente cuándo fue utilizado por primera vez. Pero pues sí, fue utilizado alrededor del siglo XII, siglo XIII. Igual, como les digo, si me permiten, les digo exactamente el dato y cuándo fue utilizado. Si no estoy mal, fue utilizado en un concilio por primera vez. Entonces, pero ahora mismo les digo más la información correcta. Pero sí, pues en general, la transubstanciación, el término fue acuñado para poder utilizarlo de forma correcta, ¿no? Para poder hacer un dogma adecuado. Tal cual la Trinidad, tal cual la unión hipostática. O sea, son términos que son utilizados para hacer dogmas adecuados, no caer en herejías y pues seguir la ortodoxia cristiana. Ok, hermano, excelente. Bueno, no sé si los demás hermanos tienen alguna duda sobre el tema. Ya vamos cerrando, vamos finalizando, hermanos. Cualquier duda, ya si la pueden hacer ya mejor aquí en el chat, porque ya vamos terminando con el programa. Gracias a todos los que han estado mandando sus mensajes a través del chat. Les ruego, les pido que, verdad, que les agradecería mucho que compartan este video y sobre todo que dejen su like también, hermanos. También antes de irnos, quiero recordarles que el día de mañana a las 12 mediodía, hora de Costa Rica, vamos a tener la 8ª charla de este seminario eucarístico RUA 2025 con la hermana María Belén Fleitas, quien nos visita desde Argentina. Ella nos va a hablar sobre el tema de la música en la liturgia. Entonces, para que lo tengan presente, María Belén va a estar mañana con nosotros a las 12 mediodía. Hora de Costa Rica, 3 de la tarde, hora de Argentina. Ellos nos llevan 3 horas de ventaja. Ahí cualquier cosa Ya lo me tengo dice. por aquí. Sí, ya lo tengo por aquí. La primera vez que se utilizó el término en un documento magisterial, lo que es la transubstanciación, fue en el 1215, sí, fue en el siglo XIII, en el Cuarto Concilio de Letrán. Precisamente se describe como su cuerpo y sangre están realmente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas de pan y vino, habiendo sido el pan y el vino cambiado en sustancia, agregado en latín transubstantatio, por el poder de Dios en su cuerpo y sangre, para lograr este misterio de la unidad recibimos de Dios lo que Él recibió de nosotros. Ok, entonces ahí tienen el dato ya, hermanos. En el siglo XIII fue cuando se acuñó este término. En el Cuarto Concilio de Letrán, ¿no dijiste? 1215, Cuarto Concilio de Letrán. Ok, listo. Bueno, hermanos, yo veo que ya no hay más dudas, más preguntas en el chat. Creo que ha quedado suficientemente claro este tema de la transustanciación. Y bueno, hermanos, sin más, ya llevamos hora y 15 minutos de programa. Agradecerles a todos por su presencia, por estar aquí. Agradecer al hermano Rafa una vez más por sacar de su tiempo y venir a darnos esta interesante charla, por participar en este humilde espacio. Y no sé, Rafa, si tienes unas últimas palabras ya para despedir. Sí, realmente, como digo, este es un tema muy extenso. Hay muchos enfoques para tomarlo, desde el enfoque meramente filosófico. Aquí utilizamos el enfoque filosófico y el enfoque teológico. También está el enfoque de utilizar, pues bueno, la defensa desde las escrituras, aunque también, como digo, utilizar las escrituras para defender de forma completa la transubstanciación podría ser un poquito difícil, así como también utilizar solo las escrituras para defender la unión hipostática. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la escritura no es un libro de teología. Vamos a encontrar evidentemente indicios, pero una defensa completa y total de la transubstanciación no la vamos a encontrar, así como tampoco de la Trinidad o de la unión hipostática, porque son precisamente desarrollos teológicos. Así es, hermano. Bueno, yo creo que mejor explicado no pudo ser. Entonces, hermano, Y nos también vamos. como últimas palabras, como dije al principio y lo vuelvo a decir ahora al final, como dice San Agustín, para el que quiera creer tengo 1000 argumentos, para el que no quiera creer no tengo ninguno. Así es, hermano. Bueno, buena forma de cerrar con esa frase de gran San Agustín de Hipona.
Hermanos, pues muchas gracias. Ha sido todo por el día de hoy. Vuelvo y reitero, los invito para la próxima charla que tendremos de este Congreso Eucarístico el día de mañana a las 12 del mediodía, hora del centro de México y de Costa Rica, con la hermana María Belén de Argentina, quien nos estará hablando sobre el tema de la música en la liturgia. Ya vino, se me cortó un poquito el internet, hermanos. Entonces, pues para que lo tengan presente, mañana 12 mediodía, si Dios lo permite. Por lo pronto, Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los proteja. Que tengan una santa y bendecida noche, hermanos. Hasta la próxima. Hasta luego. En el pan y el vino está tu amor.